todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza debe ser el objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír esta parábola, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Llegamos a este domingo después de 3 domingos en que el Señor nos habla de la viña, ¿no? La parábola de los trabajadores de la última hora, la de los 2 hijos, y finalmente esta es como la culminación. ¿Por qué? Porque este Señor, que es el dueño, ¿no?, de una gran tierra, es decir, el dueño de la tierra, ¿no?, es decir, el Dios del universo, decide plantar una viña y la elige de una manera muy particular. La profecía de Isaías nos habla de este cántico de un amigo que tiene una viña, es decir, un hombre que está enamorado de una viña. Es un poco extraño, pero la poesía nos habla de algo más, ¿no? Esta viña es Israel. Esta viña es el pueblo de Dios, que frente a tantos cuidados de Dios responde con tanta frialdad, que frente a una viña que es buena, bien plantada, que tiene que dar buenos frutos, da frutos agrios, no da lo que se espera. Entonces nos habla de que el Señor, que la elige,
espera, ¿no? Y no se cansa de esperar, que dé buenos frutos. La parábola de hoy, Jesús nos habla de cómo estos servidores trataban mal, ¿no? No solamente eran injustos, sino que llegaban incluso a la violencia. Algunos los golpeaban, a otros los maltrataban, a otros los mataban y a otros los apedreaban. Y uno se pregunta cuál es la diferencia entre matar y apedrear, porque el apedreamiento es la muerte por piedras, ¿no? Bueno, es lo mismo, pero nos está hablando acá de distintos profetas. Uno es Jeremías, el otro es Isaías. Es decir, aquellos que Dios fue mandando para mover el corazón y cambiarlo. Y cuando uno va escuchando las parábolas de Jesús, hay un punto que la parábola ya no es real. Es decir, está tomada de cosas reales, pero hay un punto que salta, y ya no es real lo que está pasando. Lo que Jesús está contando es algo más que lo que estamos acostumbrados a oír. Cualquier persona que mandó a servidores, los maltrataron, los golpearon, los mataron y apedrearon, y además después mandó en mayor número, es decir, lo que le falta hacer es mandar un ejército y eliminarlos y terminar con ellos. Pero a este hombre se le ocurre, mandemos a mi hijo. Es decir, es una idea descabellada, ¿no? Porque si tanto mal hicieron estos servidores, ahora mandar a su hijo no tiene ningún sentido. Y este hombre, este dueño de la viña dice, mandemos a mi hijo, a él lo respetarán. Y finalmente lo matan. Entonces esta parábola nos habla del gran amor que Dios tiene por su pueblo, que tiene por su iglesia. Porque la viña del Señor es Israel, pero después de que se le serán quitados, ¿no? La viña, se le dará a otros servidores que den fruto. Esos son los apóstoles, es decir, es la iglesia de Jesús. Y entonces Dios la ama a la iglesia de tal forma que la muerte de su Hijo es el desposorio con la iglesia. Ya no son dos, sino uno solo, decimos, ¿no? En el matrimonio. Ya no son dos, sino una sola carne. Bueno, Cristo y la iglesia no son dos, son uno solo. Es un cuerpo, ¿no? La cabeza es Cristo, el resto del cuerpo es la iglesia. Es decir, ¿se puede separar la cabeza del cuerpo? No. ¿Se puede separar dos esposos? No. ¿Se puede separar a Cristo, al dueño de la viña, de su viña? No, la ama infinitamente. Y entonces este es el misterio de la iglesia. Acá en este contexto hay dos clases de personas en esta parábola. Por un lado están los viñadores homicidas, ¿no? Que se quieren quedar con la viña. Hay un pasaje en el libro del Génesis cuando Jacob manda a su hijo José, ¿se acuerdan? José, el que tenía una túnica de colores y que su padre lo amaba intensamente, grande, o sea, el preferido de su padre, ¿no? El hijo de Raquel. Y entonces lo amaba tanto, tanto que sus hermanos por celos lo odiaban. Y entonces en un momento Jacob le dice a José, ve a mi herencia, ve con tus hermanos, y lo envía, ¿no? Con estas palabras, ¿no? Voy a enviar a mi hijo. Y del otro lado aparecen los hermanos que le dicen, ahí viene el heredero, vayamos a matarlo, ¿no? Es decir, estos homicidas son hermanos homicidas, ¿no? No solamente los de el libro del Génesis, los hermanos de José, que finalmente no lo matan gracias a uno de ellos, que dice, no lo matemos, mejor tirémoslo en el aljibe, ¿no? Y de ahí lo recogen los que venden esclavos y se los llevan a Egipto. Es decir, ese homicidio lleva a la esclavitud de Egipto. No había para un judío nada más grande, más horroroso que Egipto, la esclavitud.
Entonces Jesús les está diciendo, ustedes matan y esclavizan, y dentro de este pueblo elegido son los que hacen esclavos y los que matan, homicidas. Del otro lado, ahora vamos a ver quiénes están del otro lado. Pero vivimos nosotros en un tiempo donde es muy común la victimización, ¿no? Mucha gente frente a cualquier situación dice, yo me siento discriminado, víctima, entonces víctima. Entonces todos tienen que dar 5 pasos para atrás y decir, es una víctima, vamos a respetarlo porque es una víctima. Bueno, eso lo aprendimos muchas veces en casa, ¿no? Ay, me pegaste, ¿no? Es decir, soy víctima de tu violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Soy víctima, entonces todos me tienen que respetar y sanar mis heridas y darme mucho más también, una recompensa por ser la víctima. Es decir, vivimos en una sociedad muy victimizada. Pero nosotros lo decimos hacerse la víctima, ¿no? Se hace la víctima. Ay, no te hagas la víctima. Porque no tiene nada de verdadero eso, ¿no? Es un hacerse, es una simulación, ¿no? Por eso cuando lo vemos, primero nos causa gracia, después bronca, porque estás mintiendo. Porque hacerse la víctima es mentir. Jesús nos habla hoy de que Él es la víctima. Pero no una víctima que se hace, sino una víctima que lo hace. Él no se hace la víctima, Él es verdaderamente la víctima. La víctima, el sacerdote, altar y víctima que salva a los pecadores, que nos salva a nosotros de la muerte. La persona que se hace la víctima está centrada en sí misma, ¿no? Todo es yo, y cómo los demás tienen que darme, atenderme, estar atentos a mí porque yo soy la pobre víctima. Es una forma de manipulación. En cambio Jesús, que es la víctima, no piensa en sí mismo, sino que está pensando en nosotros. Lo suben a la cruz, lo crucifican, dolor más grande no hay, y está hablando con los ladrones a cada lado, ¿no? Es decir, está pensando en la Virgen que se queda sola y le deja a Juan, y a Juan a María, la Virgen María. Le dice a las mujeres de Jerusalén que están llorando, no lloren por mí, lloren por ustedes. Es decir, eso es increíble. Nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que todo se trata de mí, de lo que yo sufro, lo que yo siento, lo que yo me autopercibo, lo que yo... Bueno, es todo un rollo interminable, ¿no? Jesús nos invita hoy a ver que en la parábola están los homicidas, y podríamos decir los que se hacen las víctimas, y aquellos que sufren por amor y silenciosamente. Jesús sufre por amor, por su viña, y lo hace sin decir nada. No dice, yo esto lo hago por todos ustedes malcriados y malos que son. No, sufre por amor, y el amor sabe callar, ¿no? El amor guarda, y el amor lo demuestra en obras, no en palabras. El amor se demuestra más en las obras que en las palabras, decía Santa Teresa. Y entonces el Señor hizo eso por nosotros, murió en la cruz. Frente a este misterio de la Iglesia, fíjense que muchas veces escuchamos cosas de la Iglesia, lo que dijo fulano, lo que dijo mengano, lo que dijo este obispo, lo que dijo el otro, si cree o no cree, si deja de creer, ¿no? A veces desgraciadamente nos enteramos de eso, ¿no? En esto yo no creo, ¿no? Bueno, vemos una crisis y a veces nos desanimamos fuertemente, nos escandalizamos de las cosas que pasan. Ahora, lo que nos dice la parábola de hoy, primero es que formamos parte de una viña. Que esa viña, que es una planta rastrera, por naturaleza rastrera, que hay que levantarla y atarla a los palos para que crezca bien, y también podarla. Es decir, necesita mucho cuidado. Es una planta débil, pero que bien cuidada da muy buenos frutos. Así somos nosotros, débiles, pero bien atados al Señor podemos dar buenos frutos. Y uno ve las hileras de las viñas, ¿no? De las vides.
no se distingue una planta de la otra, está una detrás, al lado de la otra, pero están todas agarradas y en ese sentido son todas iguales. Nosotros somos todos creyentes, del Papa al niño que se bautizó ayer. Todos somos creyentes y todos somos iguales en ese sentido, llamados a trabajar en la viña del Señor. Por eso dijo el Papa Benedicto: soy solo un humilde servidor en la viña del Señor. Es un muy buen resumen de lo que es la Iglesia, ¿no? Todos tenemos que estar atados, ¿no? Como decía San Ambrosio de Milán, ¿no? Esta viña crece si está atada, si no está atada se pierde. Y lo segundo es que hay dos clases de personas en esta viña: los que matan y se hacen las víctimas de la cuestión, o los que trabajan por amor, los que con amor hacen todas las cosas. Y esos son los santos, Jesús y los santos. Ahí tenemos a Santa Teresita, y Santa Teresita que sentía un llamado especial de Dios a vivir la vida cristiana. Se preguntaba: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como cristiana, como monja carmelita? Sí, soy monja carmelita, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Entonces Dios le fue mostrando un camino. Y se los resumo en la palabra final, que ella dice en el cuerpo de la Iglesia hay muchos miembros. ¿Cuál voy a ser yo? En el corazón de la Iglesia voy a hacer el amor. Quisiera hacer todas las cosas, todas las vocaciones, y hay una que la engloba, las encierra todas, que es el amor, vivir en el amor. Entonces ella, año 1865, es un año dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y ella tiene una inspiración: me voy a consagrar como víctima al amor misericordioso de Dios. Voy a ser víctima del amor misericordioso de Dios. Estaba un poco esta idea de que ser víctima de la justicia divina. Cristo fue víctima, fue la víctima por nosotros. Lo que a Él le pasó nos debería haber pasado a nosotros. Es decir, era nuestra culpa. Bueno, ser víctima de la justicia divina debe ser espantoso. Ninguno de nosotros lo podría soportar. Pero lo que Santa Teresita decía es: quiero ser víctima del amor misericordioso de Dios. Quiero ser canal donde Dios esparza su misericordia. Quiero ser víctima de amor. Holocausto de amor, dice ella, a la misericordia de Dios. Esto se trata de algo muy simple. Cuando yo veo que Dios no es amado, amar por aquellos que no aman. Cuando veo que a Dios no se le reza, rezar porque no se le reza. Cuando veo que no se le pide perdón, pedir perdón por aquellos que no piden perdón. Es una alianza de amor, ¿no? Y esta viña nos habla de esto, de que nosotros en la viña del Señor tenemos que ocupar un lugar. Será el de los viñadores homicidas, servidores infieles, que se hacen las víctimas y que están siempre queriendo hacerse los dueños de la viña. Yo soy el dueño de la iglesia, la manejo como quiero, digo lo que quiero. O aquellos que, como Cristo, se hacen víctima, se atan al Señor y dicen: yo de acá no me bajo, no voy a salir, me ato a Él y voy a amar como Él. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, atados a Él, contemplando a Jesús crucificado, ¿no?, que ha estado acá toda la cuarentena, y hemos podido tener este libro abierto del amor de Dios, que es la cruz de Cristo. Entonces sí, podremos presentarnos al Padre con mucho fruto.